Abrimos, señoras y señores, la tertulia en este martes 13 de febrero del año 2024. Hoy, la mesa de análisis internacional. Así que entonces voy saludando a los anfitriones habituales. Gustavo Calvo, buen día. Muy buenos días, Emiliano. Muchas gracias por la invitación nuevamente y a las órdenes. Y Leo Harari, también bienvenido. Gracias. Buenos días para todos. Vamos al primer tema. Vamos a instalarnos en El Salvador, si les parece. En El Salvador, el Tribunal Supremo Electoral finalizó el viernes pasado el escrutinio de los comicios presidenciales del domingo 4 y oficializó la reelección del actual mandatario Nayib Bukele con 82,66% de los votos. Bukele obtuvo 2.700.000 votos, incluidos los del exterior, de un total de 3.200.000 sufragios, tras escrutarse el 100% de las 8.644 juntas receptoras de votos, según explicó en una declaración a la prensa la presidenta del tribunal, Dora Martínez. Esa funcionaria agregó que el candidato presidencial de la ex guerrilla de izquierda Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, Manuel Flores, quedó segundo con un lejano 6,25% de la votación. En tanto, Joel Sánchez, de la derechista Alianza Republicana Nacionalista Arena, obtuvo 5,44% según el escrutinio final. El padrón electoral para esta votación del 2024 era de 6.200.000 personas. Por lo tanto, la participación fue 52,6%, agregó Martínez. Una vez que concluyera el escrutinio final, Bukele agradeció en sus redes sociales al pueblo salvadoreño por el apoyo que había recibido. Recuerden que en la noche de los comicios, cuando se autoproclamó ganador sin esperar el comienzo del recuento oficial, Bukele se jactó de haber pulverizado a la oposición. Sería la primera vez que en un país existe un partido único en un sistema plenamente democrático. Toda la oposición junta quedó pulverizada. Ahora falta el escrutinio correspondiente a las elecciones legislativas que también se desarrollaron simultáneamente con la elección presidencial. A esa tarea se va a abocar a partir de esta semana el Tribunal Supremo Electoral. Vamos a examinar este escenario. Estamos con Gustavo, estamos con Leo y contamos también como invitado con el periodista salvadoreño Eric Lemus, corresponsal de la revista de investigación Expediente Público, con quien ya dialogamos en más de una ocasión, en especial la semana pasada. Eric, bienvenido de nuevo. Buenos días, muchas gracias. Para empezar, te pregunto a ti, que estás allí, las últimas novedades a este panorama que estaba dando yo recién, ¿qué le agregarías? Caos, en una palabra. Lo que sucede es que tenemos una situación muy atípica en el sentido que el Tribunal Electoral, aunque ya oficializó los datos, no ha concluido el conteo debido a críticas que han hecho todos los partidos en contienda. Y eso ha hecho que el reconteo haya sido cambiado de lugar en dos establecimientos o dos locales donde el proceso sigue siendo poco transparente, con un acceso muy limitado a la prensa y obviamente una presencia predominante del partido oficialista, que es el partido Nuevas Ideas. Esto va en contra de lo que establece el Código Electoral, que habla de un reparto equitativo en el proceso de conteo de votos, pero lo que no hay que perder de vista es lo atípico. Lo normal es que tengamos un proceso con 72 horas de dilatación, por decir así, y tengamos resultados en firme. Acá lo que está en juego es la cantidad de diputados. Y luego ha habido un cruce a partir de las declaraciones que hizo el señor presidente el momento en el que se autoproclama ganador de los comicios. Algo que nada
contraviene digamos, el cálculo que teníamos en los sondeos, y tampoco en las muestras a boca de urna que hizo esta empresa Sid Gallup. Entonces, el problema de fondo es cuánta, digamos, presencia del partido oficialista va a haber en la Asamblea Legislativa, que en la estructura política salvadoreña es un Congreso unicameral. Y obviamente el señor Bukele dijo, tengo 58, incluso más. Es decir, tenía una absoluta mayoría. Ese es el tema en juego ahora. Bien. Gustavo, Leo, desde acá, ¿qué lectura Sí. han ido haciendo del resultado, de las consecuencias? Lo que pasa es que todo el proceso está en disputa, no solo el resultado. Claro. Si bien tenemos un gobernante que al estilo de Napoleón se autocorona, se corona él mismo, si alguien desde el sur, y le pido un paréntesis al colega salvadoreño desde el sur, vamos a hacer una interpretación muy rápida. Si yo estuviera leyendo un periódico que me dice que en un país con 30% de pobreza, el 70% de informalidad, la deuda pública es más de un 80% del PBI, un gobernante promete orden en base a su impronta personal y en base a la utilización de las medidas, las fuerzas de seguridad, instaura el orden en una sociedad cooptada por el crimen, y solamente en base a su impronta personal, reinterpreta un artículo de la Constitución y se perpetúa en el poder. Muchos uruguayos estaremos pensando, bueno, que este es un cuento de un gobernante uruguayo del siglo XIX, donde estábamos muy habituados a este tipo de cosas y a este tipo de escenarios. Sin embargo, está sucediendo en el 2024. Un gobernante que apostó a una necesidad urgente de la sociedad salvadoreña, que es cierto, que era el tema de las maras, y que en base a eso instaura un sistema de cooptación de poder, de centralización de poder, que paso a paso lo va poniendo en el centro de la escena y convirtiendo en un, como podemos decir, en un gobernante autócrata más de este escenario que este planeta está viendo crecer como pasto, digamos, sin control por todo su territorio. Acá hay muchas cosas de fondo, no solo los diputados, sino que la propia elección en sí está en disputa, la interpretación del artículo 152 de la Constitución, es decir, estamos entrando en un cambio de proceso, o sea, estamos dejando un proceso democrático para empezar un proceso autoritario. Y hay que empezar a decirlo. ¿Qué pasa con la gente? A mí siempre me interesa qué pasa con la gente. Fue una elección con muchas dudas, con muchas sospechas, con muchas denuncias, y sin embargo no parecen tan necesarias, porque yo estoy convencido, para mal o para bien, que una mayoría del pueblo salvadoreño está de acuerdo con la gestión de Bukele, más allá de la ilegalidad de su continuidad. Entonces era quizás hasta innecesario recurrir a forzar las cosas, a llevar al extremo una mayoría, simplemente para entronarse de una manera apabullante frente a los demás. A ver, Eso Eric, tiene consecuencias. sobre esta observación que hace Gustavo, un comentario tuyo y seguimos con Leo después. En efecto, Gustavo plantea un punto que es el medular en este caso. ¿Cuánto de la población salvadoreña de este conglomerado de 6 millones está interesado en política? La semana anterior, contigo, Emiliano, hablábamos sobre el, digamos, carácter del ser salvadoreño frente a los procesos políticos y la apatía que se enfrenta cada 5 años que vamos a elecciones presidenciales, o cada 3 que vamos a elecciones municipales y a elecciones legislativas. Y la participación ha venido decreciendo desde el año 2004, cuando la derecha y la izquierda se enfrentan de manera muy, muy dramática, con 2 candidatos muy importantes de la historia política salvadoreña. Desde entonces, a pesar del manejo masivo que se maneja cuando gana la izquierda en el 2009, en realidad lo que tenemos es una disminución de la credibilidad del proceso político.
Y esto creo yo que ha favorecido bastante a Bukele en el 2018, en el sentido de que la población, de una manera muy pragmática, sigue la vida, porque considera que nuestro sistema político es eh, permanentemente corrupto, que favorece a unas minorías, y estas minorías simple y sencillamente se turnan para detentar el poder y saquear un país que, aunque es pobre, debido a que su economía está dolarizada, recibe mucho dinero. Todo este dinero es canalizado de manera discrecional por una banca privada que por lo general está coludida con el poder de turno. Entonces, eso hace que cuestionemos de esa cantidad de gente que votó versus la gente que no acudió. Para Entonces, empezar, el dato de abstención o de participación, ese que yo estaba mencionando recién, ¿es confiable? ¿Es un dato aceptado? ¿Votó efectivamente el 52% del padrón? no, no, yo creo que sí votó un poco más del 50%. Yo creo que llegó al 51%, pero hay que poner en perspectiva que de esa población, esos 2 millones, casi, bueno, 2.300.000, 2.379.000 manejan otros observadores. Estamos hablando del 38%. Es decir, que no es una mayoría absoluta, que es como la que vende el señor Bukele. Uh-huh. Pero esa es la participación. Digo, porque se ha hablado de participación menor, ¿no? Ha habido denuncias de que la abstención fue mayor que la que terminó habiendo. Claro, y lo que sucede es que el voto en el exterior, yo mencionaba la otra ocasión, la importancia estratégica de poder contar con una especie de una luz verde sin precedentes para que el salvadoreño que reside predominantemente en Estados Unidos pudiera votar con cualquier documento. Y eso creó un desorden bastante grande, que son las denuncias que se han hecho. Hay gente que ha votado 4 veces porque tenía un pasaporte caducado, tenía un pasaporte vigente, un documento emitido domiciliado en El Salvador y otro domiciliado en Estados Unidos. Hay casos así de denuncias. Leo, ¿vamos contigo? Bueno, sí. Yo de tanto de lo que dice Eric como Gustavo veo como que hay 2 maneras de entrarle a este proceso. Uno que tiene que ver con la legitimidad del proceso electoral y del sistema democrático, que ha sido bien claro, que los números son relativos. Si votaron la mitad, es el 80% de la mitad, lo que ya no es tan impresionante como mayoría. Y si encima de eso hay irregularidades todo lo largo del camino, probablemente es una elección más parecida a digamos, a las que tienen una ayudita que las que se hacen según las viejas reglas que todos pensamos. Pero además de eso, refleja también una debilidad del proceso democrático que se inscribe en una crisis global del sistema democrático, porque todo esto lo estamos viendo de diferentes formas y colores a lo largo del mundo. Esa es una manera de entrarlo. La otra, que me parece también que merece atención, es el hecho de que no hay duda igual de que él ha conseguido un apoyo popular basado en una decisión muy fuerte de liquidar el tema de la seguridad, y que lo hizo de la misma manera que hablamos de las elecciones, de manera cuestionable desde el punto de vista de los derechos humanos, de las reglas jurídicas, y que todavía no está terminado, ¿no? Entonces, estamos frente, por un lado, a uno de los reflejos del deterioro del sistema democrático, que es una cosa para pensar, que vale allí y que vale en todos los otros lados donde gente que no estaban dentro del sistema ganan, como nuestros vecinos argentinos o como tantas otras cosas que han pasado. Y por otra parte, está el manejo de la opinión pública y de las multitudes, que ya no son ni siquiera ciudadanos, Eric mismo decía, son
más o menos interesados en lo que pasa, lo que quieren es tranquilidad. Y la capacidad de algunos políticos de manejar eso hábilmente. Ahí tenés el número 1 del mundo, mi nunca olvidado Trump, que siempre patea el gallinero, pero lo patea en el sentido en que le sirve a él, sea lo que sea y sin ningún escrúpulo. Me parece que es la misma escuela, es la misma escuela que antes de salir en público tienen maquillador, peluquero, vestido, son puro marketing, pero lo hacen bien. Y existen antecedentes históricos, después podemos hablar. Albérico dice desde la audiencia que el apoyo popular de Bukele es desesperación de la población. Válido, pero en realidad es eso, desesperación de la población. Claro, eso iba yo hoy en una primera intervención, es decir, si hacemos un análisis tenemos que ir a cuáles son los problemas reales, es decir, no que algunos sean irreales o no. ¿Hay una ilegitimidad? Sí la hay, pero hay un consentimiento social de eso, porque se va y se vota. Hay un avasallamiento de algunas libertades públicas de algunos ciudadanos porque son apresados y a veces sin ser sometidos a juicios. Sí, pero hay una aceptación social de eso. Hay un gobierno basado en un ex publicista, no hay que olvidar eso, porque él fue publicista, basado en una especie de marketing furioso, digamos, donde la ideología deja paso a un populismo desenfrenado. Sí, pero hay una aceptación social de eso. Hay una economía que está mal, que está con problemas. Sí, pero hay una aceptación social de que el tema del orden era prioritario. Se deja votar a los que están en el exterior, pero son los responsables del 25% del PBI a través de sus remesas. Hay una lógica. ¿Hay un debilitamiento del sistema democrático tal como lo conocemos? Sí. No con el apoyo, pero por lo menos con la pasividad y una aceptación social de la población. Entonces, esos son los problemas, como dice Leo, que tenemos que empezar a ver no solo en El Salvador, sino en todo el planeta. Es decir, hay gobernantes, como dice Leo, la escuela Trump, yo siempre digo que hay oferta porque hay demanda, ¿no? Es decir, ese tipo de políticos tienen éxitos porque hay una demanda de las personas por alguien que solucione cosas más allá de que lo haga prolijamente o no. Caso Milei. Caso Trump en su momento y caso Bolsonaro en su momento. Entonces, lo que tenemos que pensar es cómo llegamos a este estado de cosas. Un Milei es posible gracias a un kirchnerismo que es impresentable. Bukele es posible gracias a una interconexión entre Arena y el Frente Farabundo Martí, que ha sido también impresentable durante décadas. Entonces, la población no es que se canse, ve que por ese lado no va. No creo que las poblaciones sean tan ingenuas como para pensar que ese outsider que viene sea una especie de Heidi, que es la persona súper honesta que nos va a sacar de todos los problemas. No, es muy posible, como muchos salvadoreños dijeron, cuando se les ponía el micrófono, que quizás este gobierno también sea tan corrupto como los demás. Pero este gobierno para ellos soluciona las cosas que ven todos los días. Y esas cosas entran a pesar en cuál es nuestra balanza de valores, la de cada uno de nosotros. ¿Qué quiero yo? ¿Alguien que me solucione cosas o quiero mantener, aunque sea imperfecto, un sistema con el cual nos veníamos rigiendo hasta ahora? Y esto vale para Bukele, ya termino, sí, pero vale también para un Erdogan, que hace décadas que está al frente de Turquía, porque muchos dicen que sería todo peor sin él. No estoy de acuerdo con eso, pero muchos lo dicen. O vale para el propio Putin, ahora que ha tenido una entrevista que quizás la mencionemos en el bloque que viene. Es decir, una Rusia sin Putin quizás trae ese caos tan temido por la población. Entonces, ¿a qué le tememos más? ¿Qué preferimos? ¿El orden, la tranquilidad, una convivencia y solución de los problemas? ¿O cierta libertad que trae consigo, muchas veces, y eso se reconoce, una cierta lentitud en la solución de los problemas y una sociedad un poco menos eficiente, podríamos decirlo de esa manera? Esos son los problemas de fondo que lo tiene el salvadoreño, pero lo tiene el ruso, lo tiene el turco y lo tiene Estados Unidos ahora, este año también.
Por supuesto que enseguida me interesa escuchar a Eric, pero como Gustavo está haciendo consideraciones más generales que van bastante más allá de El Salvador, a ver, primero, Leo. Bueno, no, quería decir que no solo los gobiernos, también los grandes jefes narcos, muchos de ellos han logrado ser héroes en su medio social, territorial, porque dan becas a estudiantes, porque ponen orden, es decir, ¿quién fue? Eisenhower, en un momento, estaba reunido con grandes empresarios en Caracas. Es decir, él no estaba en Caracas, los empresarios estaban en Caracas. Tienen esa reunión y luego le mencionan a Eisenhower, y era en la época de la dictadura de Somoza. Y al final, uno de ellos dice, pero este tipo es un hijo de perra, las cosas que está haciendo en el país. Y Eisenhower le dijo, sí, es un hijo de perra, pero es de los nuestros. Lo que pasa es que si toda la política está hecha así, está bien, es ilegal, pero hay orden. Estamos llegando a un sistema falseado que no tiene salida. Ya Eric lo decía en la otra entrevista y lo decía hoy también. Los beneficiarios son en realidad de vuelta los mismos beneficiarios de siempre. En El Salvador hay unas pocas familias, entre las cuales creo que la de Bukele está incluida, de origen palestino, algunos de ellos, y los bancos, porque hay esa enorme transferencia de dinero que viene ahí, y eso va a seguir igual. Está haciendo algo que la gente quiere y en cierto sentido es políticamente barato. Pero el problema es la perversión del sistema, porque eso no nos hace avanzar ni a mediano ni a largo plazo, porque todo ese dinero que no va para desarrollar el país, para dar más oportunidades, no lo quieren usar tampoco para que la gente se quede. Es buen negocio que los salvadoreños se vayan de El Salvador a trabajar en Estados Unidos y manden dólares. Claro, entonces, no van a arreglar su país, cosa que pasa en varios países de América Central. Tenemos un problema general, que es el funcionamiento de la democracia con sus perversiones, y a mí me parece perfectamente bien que empecemos a pensarlo por ese lado, porque también nos toca muy de cerca. Ahora sí, Eric. Sí, hay varios puntos que es interesante destacar, pero yo creo que acá habría que agregar el papel de Estados Unidos. O sea, la posición de Washington frente a Centroamérica nos hace tener primero una condición geopolítica más expedita, más inmediata que la que puede haber un poquito más allá de los Andes. En nuestro caso, la posición de Washington frente a Bukele es tragicómica, yo la llamaría así. Por un lado, durante los 80 hubo una administración que fue la administración Reagan, que financió una guerra que desangró este país, y por otro lado ahora es la esperanza de los sectores de la sociedad civil a que Washington acote o tome una posición más clara respecto a lo que obviamente es una ruptura del sistema democrático. Un sistema democrático que fue respaldado por Washington cuando se finaliza esta guerra civil en el año 92 con la mediación de varios países, pero donde la posición de Estados Unidos fue vital. De lo contrario, no habría terminado este conflicto por una vía civilizada. Y ahora de ese conflicto no se quiere decir ni una palabra. De hecho, se ha satanizado, podría decir yo, el hecho de mencionar la guerra civil, el acuerdo de Chapultepec, que es el acuerdo en el que se firman las partes en conflicto el fin de la guerra, y toda su derivación. Mucho más si hablamos de crímenes de guerra no investigados, expuestos en un informe de la Comisión de la Verdad. Es decir, que tenemos una relectura muy maniquea de un país en función de los intereses o los caprichos de un nuevo modelo de hacer político que tampoco no tiene nada de nuevo. Es sencillamente un retorno de los autoritarismos donde la pieza fundamental es la seguridad pública en manos de militares de confianza. Y esta historia la hemos visto
si la queremos poner en época, en distintos momentos de los años 2000 hacia acá, llámese Venezuela, Nicaragua, y así podríamos seguir enumerando. ¿Qué te llamó la atención, Gustavo? No, está bien. Lo que pasa es que como cuando Eric lo va detallando, uno va viendo similitudes, ¿no? En otros lugares del planeta. Eh, es cierto que los gobiernos de Centroamérica tienen problemas que son específicos de la zona y su geopolítica. La presencia de Estados Unidos es muy fuerte, pero no es muy fuerte solo políticamente, sino económicamente. Y no es fuerte económicamente en el sentido de grandes inversiones, sino de mantenimiento de determinados métodos de fabricación y de producción en determinadas áreas agrícolas o fabriles. Es decir, no es que Estados Unidos en Centroamérica invierta para hacer centros de tecnología, que algunos los hay, pero no, básicamente concentra todo en México. Pero en el resto de los países la idea de Estados Unidos es a fuerza de la fuerza, digamos, mantener el esquema de producción y las empresas norteamericanas que están allí. Y eso ha sido a través de, mantener o sacar gobiernos en esos países. También es cierto que Estados Unidos es también un gran referente en cuanto a los emigrantes. Y esos emigrantes son los que muchas veces legitiman o favorecen la sobrevida de los gobiernos autoritarios. Porque en el caso de El Salvador, por ejemplo, hablamos de un 25% del PBI que son remesas que vienen de los emigrantes. Ese dinero entra a la economía y ese dinero produce cierto factor de comodidad y cierto factor de mejor nivel de vida en muchas de las familias de los emigrantes, que en definitiva se difuma y termina siendo una especie de argumentación electoral del gobierno hacia la próxima elección. Es decir, no nos va mal con este gobierno, pero no es por mérito del gobierno que el gobierno utiliza ese dinero que inyecta en la economía de forma informal, pero que de hecho legitima su actividad económica. Entonces, todo eso incide para que se vaya generando una especie de nueva ola de gobernantes, sean de una generación o de otra. Ahora lo que está pasando en El Salvador simplemente está cambiando la generación de gobernantes. Pasa eso. Que utiliza los mismos métodos. En el caso de Bukele, hay que reconocer esas dos cosas. En primer lugar, que él ha hecho un manejo inteligente del poder, ha ido mucho más rápido que sus antecesores, se ha manejado con mucha eficiencia, pero también el pueblo salvadoreño tiene que empezar a pensar, como lo dijimos nosotros, en cuál es el balance de los valores, cuál es la balanza de valores, es decir, hacia dónde vamos. Todo lo que dijo Leo está perfecto, es decir, la democracia, esto denigra la democracia, bueno, pero ¿lo piensa la persona de a pie? ¿O la persona de a pie, en cierta forma, con justicia, no está pidiendo todo muy bien, pero las soluciones inmediatas también las necesito, se degrade o no el sistema? Y también hay ahí un debe del propio sistema político. Yo entiendo perfectamente bien que la señora que no podía ir a hacer las compras hasta la esquina porque la asaltaban y ahora sí puede hacerlo, o sea, llevar a los niños al parque, etcétera, todo eso es así. El tema es que ni las causas de fondo son tocadas, ni una solución de mediano y de largo plazo está arriba de la mesa. Es un manejo de la gente, no un manejo político, es un manejo de la opinión pública y una manipulación brutal a través de algunas medidas concretas. Si en vez de meter 75.000 salvadoreños a la cárcel hubieran salido con camiones repartiendo juguetes y chocolates y entrada de cine gratis, probablemente también sería muy popular. También lo han hecho en Argentina, hemos visto, antes de algún que otro proceso electoral, llevaban lavarropas a regalar en los barrios. O sea, que eso es comprar la opinión pública. Y estamos frente a un problema de fondo que no tiene una solución fácil y es, la democracia, decía Churchill, es un mal sistema, pero es el mejor que tenemos. Pues yo creo que ahora se acabó ese verso. No sé si hay otro mejor, pero sé que este realmente no está funcionando. No está funcionando en la mayor parte de las democracias. No se está yendo hacia donde la gente quiere, y si la gente quiere, no necesariamente quiere lo que es el bien de su sociedad a mediano y a largo plazo. Quieren tranquilidad o lavarropas. Claro, Leo, pero lo que yo te digo es, dedicamos mucho tiempo y energía a castigar y a criticar, yo también, esas autocracias que vienen por democracias débiles.
Bueno, dediquemos todo ese tiempo y energía para mejorar la democracia. ¿Qué se está haciendo para mejorar la democracia? Porque en realidad lo que se hace es quejarse amargamente de la autocracia que está en el poder y 5 Sí, años pero después aparece una nueva generación hay de algo para demócratas mejorarla. tan ineficientes como los anteriores. Hay algo para mejorarla y es no venderse versos. Y no vender versos. Por supuesto. La democracia la comemos con miel o con chocolate, pero nos están haciendo tragar cualquier cosa. Porque el problema de El Salvador está en los bancos, está en un sistema que reproduce las remesas para reproducir riqueza para un pequeño grupo en Salvador y en Estados Unidos, fundamentalmente. Y entonces todo lo demás es transitorio, es pasajero, son regalos de Navidad y después se acabó, como ahora el carnaval, se acabó el carnaval y sacate la mascarita. Sí. Pero no estamos ayudando a sacar esas mascaritas. Yo creo que tenemos que ir ahí al fondo de las cosas. Hay otras maneras de organizar la sociedad que lleven a mayor cantidad de justicia. Estamos en un momento en que la crisis del sistema es suficientemente profunda como para que empecemos a pensar afuera del tarro. De acuerdo, ya no es pero, será que se cumpla Leo, más esto o que se cumpla más lo otro. Siempre eso depende del liderazgo. Yo le preguntaría a Eric, bueno, está bien, critiquemos a Bukele, pero ¿qué fue de Bukele qué? Y bueno, por eso meten a gente presa, Bueno, porque a no ver, quieren el liderazgo. Que conteste Eric. Por eso en además de Haití, Bukele, hace 2 años ¿qué tenés la opción gente hay? en la calle. Escuchemos a Eric, que ha estado siguiendo con mucha atención esta discusión acá entre Gustavo y Leo. Entonces, La estrategia de Bukele es bien simple. Después de mí, el diluvio. Claro. Y bajo ese, digamos, esa simple idea maniquea ha ido continuando con su estrategia de carácter retórico, por decirlo así, de manera teórica, cuando, por ejemplo, escuchamos que dice desmenucé, pulvericé a la oposición no existe y demás. Ahora, yo sí quisiera poner en perspectiva el hecho de este grupo familiar. O sea, no solamente Bukele, estamos frente a un salto generacional en distintos matices. Por un lado tenemos una generación política que crece con las redes sociales, que se nutre de las redes sociales, que se comunica con las redes sociales y que es totalmente disruptiva en proporción al quehacer de la política tradicional hasta el hasta el primer cuarto del siglo XXI. Entonces, claro, hay modelos como Trump, hay modelos como Bolsonaro, que es importante también traer a colación, pero en el caso de un lugar llamado El Salvador, que es esencialmente pobre, crónicamente desigual, con una economía dependiente de cuánta cantidad de población expulse y no produce nada más que gente. Entonces, el surgimiento de figuras mesiánicas como Bukele o como en su momento se llegó a pensar que iba a ser el candidato ganador de la izquierda, que era aquel periodista que está ahora asilado en Nicaragua, que es Mauricio Funes, explica por qué suceden ese tipo de fenómenos acá. Es decir, la población está ahogada con el agua un poquito más allá de la barbilla y dice, es imposible, pero voy a apostar a esto. Entonces, eso explica por qué con una estrategia tan simple que es apostar al tema de seguridad pública y resolver a palos el tema de seguridad pública, la gente diga, me satisface, a sabiendas de que eso no soluciona el problema. Hay muchos huecos en el tema de seguridad pública, sobre dónde están los cabecillas de las pandillas, sino que tampoco se puede poner de lado el hecho de que la población beneficiada también es la misma población perjudicada con la aplicación rigurosa del régimen. ¿Qué quiero decir? O sea, la población que estaba bajo presa de los barrios bajo control de estas dos pandillas son los barrios a donde va inmediatamente el ejército y la policía y donde produce las capturas masivas. Entonces tenemos esos escenarios paradójicos donde la gente dice, se llevaron a mi familiar, se llevaron a un conocido, pero no me importa porque puedo sacar mi economía modesta y sobrevivir un día más.
pero no se piensa en sobrevivir a fin de año. Entonces, eso es el caldo perfecto para personas que no tienen soluciones de largo plazo, sino que tienen olfato para aprovechar la coyuntura y servirse de la política para beneficio personal, en este caso yo diría un beneficio familiar, y obviamente coludido con un grupo empresarial que es el que siempre ha estado eh, con la solvencia económica de cualquier grupo empresarial que esté detrás de una economía. Ese es un tema, ¿no?, que quería preguntarte, Eric. ¿Cuál es, desde el punto de vista de las empresas o los empresarios salvadoreños, el apoyo que tiene Bukele, teniendo en cuenta su origen en política, ¿no? Bukele ingresa a la política, recordemos, a través del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, o sea, da un primer paso en política por lado de la izquierda, y todo indica que eso ocurrió porque ese partido de algún modo representaba una salida para él y su familia, que no eran aceptados por las clases dirigentes salvadoreñas, ¿no? La familia de Bukele, de origen palestino, había hecho mucho dinero, pero no era necesariamente bien vista y tenía inconvenientes en su relacionamiento con otros sectores de, no sé, de la alta sociedad de aquel país. Y por eso Bukele empieza por allí, empieza por el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, donde años después se va, y se va en muy malos términos, ¿no? Entonces, ¿cómo ata la situación de hoy con aquella otra? ¿Qué podrías agregar en ese sentido? Lo que sucede es que hay que entender que en El Salvador hay un predominio de los grupos empresariales de origen centroeuropeo. Cuando nosotros revisamos la historia de la Centroamérica de fines del siglo XIX, obviamente tenemos una cantidad de migración de origen centroeuropeo que va controlando los, digamos, sectores productivos de la sociedad. En el caso de El Salvador, se apuesta mucho a la caficultura, viene mucha migración de Alemania, de Suiza, de Italia, y que luego, cuando acaece la Primera Guerra Mundial, tenemos esta inmigración de refugiados que son los que nosotros llamamos turcos. ¿Por qué? Porque vienen con pasaporte emitido por el Imperio Otomano, muchos provienen de Líbano, Siria y alguna franja sustancial de lo que ahora es Palestina, y de ahí procede la familia Bukele. También procede mucha familia que luego entra al sector que aquí sería la Cámara de Empresarios con mucho esfuerzo. Y donde la guerra es importante, porque la guerra hace que el gran capital huya y se refugie en Miami. Pero los empresarios de origen palestino siguen echando para adelante, mantienen la economía durante los 80, y eso es uno de los empresarios es el padre de Bukele, que resiste acá. Entonces, cuando se produce esta elección de 2004, que yo decía que es muy sintomática porque es el enfrentamiento entre las dos extremas, el candidato de Arena es Antonio Saca, que también es un empresario de origen palestino que ha surgido de la locución deportiva sin mayor carrera política, y establece de un modo u otro esta forma populista pero elegante de gobernar. Cuando Antonio Saca hace el relevo y pierde el candidato que sigue de la derecha, de un modo u otro esa reminiscencia de ese populismo es la que hace que la izquierda llegue al poder del 2009. Entonces, pero ya tenemos un reacomodo muy sutil de cierto sector de la población de origen palestino, que es lo que nosotros aquí les llamamos, sin ser peyorativos, turcos. Los turcos o la turcada, ¿verdad? Que hace negocios de una manera muy audaz. Y en ese escenario es que está la familia Bukele. Yo creo que acá tiene que haber, obviamente, algo importante que destacar, que es el escenario que ustedes sí no lo sabrán porque eso es algo muy local. Cuando estamos durante la cuarentena, en aquel
encierro permanente que teníamos debido a la pandemia del COVID, Bukele hace sus sesiones de gabinete de manera televisada. Lo transmite vía redes sociales y demás, pero convoca en una de esas reuniones a lo que nosotros llamamos las 14 familias. Ya no son 14 familias, son más. Son grupos empresariales que controlan el transporte aéreo, la industria y los sectores productivos. Eso es determinante para poder saber que la gobernabilidad que sostiene a Bukele tampoco está solamente en detener el tema de las pandillas, sino también hay un común acuerdo con sectores productivos que también se veían afectados por la inseguridad, debido a que las pandillas ponían lo que se llama renta, que es la extorsión. Igual extorsionaban al vendedor de helados con una cantidad equivalente, pero también extorsionaban a las grandes empresas transnacionales para poder desplazarse y poder llevar sus productos a ciertas partes del país. Era imposible si no había un pago de esa extorsión. Entonces eso sí, yo creo que podríamos poner en el telón de fondo. Muy bien. Creo que por acá aparece información interesante, ¿no? Que permite complementar al personaje y bueno, y a la realidad política de El Salvador de hoy. El tiempo se nos fue, prácticamente se nos fue. Leo, Gustavo, un telegrama de cada uno sobre esto que acaban de escuchar, o para completar, para cerrar este encabre. No, me parece interesantísimo. Que queda claro que lo que parece masivamente un apoyo es otra cosa, y hay un sistema que no logra responder a los problemas de fondo. Es decir, que quedó muy claro, y Eric lo estaba contando casi con nombre y apellido. Tengo que decir que yo pertenezco a los turcos también. Sí, bueno. Te iba a decir eso. Sí. Toda mi familia han dicho los turcos porque mis abuelos paternal llegaron con pasaporte otomano, claro, viniendo de Siria, así que podía ser pariente. No, simplemente esa idea que yo también traté de hacer ver, de que con Bukele no solo una persona, hay un cambio generacional en política, y hay un cambio de sistema ahora. Es decir, ese sistema que no satisfacía, ahora ven a ser otro sistema que, habiendo en teoría satisfecho una de las cosas más visibles, está por verse si puede seguir adelante o no. El tiempo dirá. Claro, el tiempo dirá con visos de legitimidad o no, entendiéndose por legitimidad lo que cada país y cada nación entiende. Cuidado con eso. Eric Lemus, gracias de nuevo por tu presencia en los micrófonos de En Perspectiva. Seguimos en contacto. Sí, por supuesto. Un placer. Un saludo hasta el sur. Hasta la próxima. Para cerrar, y antes de cambiar de tema, reitero una recomendación que ya se escuchó acá en las tertulias en los últimos días. Para conocer mejor al personaje, Nayib Bukele, su historia y su peripecia, por ejemplo, su derrotero político, conviene que le presten atención a un podcast que se titula El Señor de los Sueños. Sí. El Señor de los Sueños. Bukele, El Señor de los Sueños. Un podcast de Radio Ambulante que está disponible, por ejemplo, en Spotify y en otras plataformas. Tengo de la imagen por ahí. Sí. Préstenle atención. Hay mucho material jugoso que no necesariamente conocemos en ese trabajo periodístico.